¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué es lo que en realidad fue a hacer Peña Nieto a Francia, concretamente a París? Y creo que también va a hacer una visita a Marsella. ¿Y por qué lo tratan con tanto calor? ¿Por qué lo tratan tan bien? ¿Por qué permiten y lo programaron que fuerzas federales mexicanas, alumnos del Colegio Militar, del Colegio del Aire, de la Naval, de la Gendarmería, abran el desfile tradicional para conmemorar el 14 de julio de 1789, que es el inicio de la Revolución Francesa? Pues simplemente porque Peña Nieto va a comprar 50 helicópteros para el ejército mexicano, con un costo de 2,000 millones de dólares. Por eso es que lo tratan también allá. Allá en Francia, a pesar de que es un país que durante muchos años ha tenido un gran prestigio en la defensa de los derechos humanos y que fue parte del origen de la Revolución Francesa, pues no les interesa. Business son business, dicen, negocios son negocios. Y así hayan recibido a un mandatario que se ha caracterizado por represor. Ahí está el caso La Playa, está el caso Ayotzinapa, están las ejecuciones de Apatzingán, están tantas cosas tan graves que han acontecido en nuestro país. Allá no les interesa, ellos lo que dinero, mucho dinero, porque imagínense lo que representan 2,000 millones de dólares, por eso lo tratan tan bien. Mire, las notas que estamos recibiendo, dice, durante la visita de Peña Nieto a Francia, se va a concretar la venta de 50 helicópteros militares para reforzar al ejército mexicano en el combate a la delincuencia organizada, cuando ese dinero se debería de destinar al combate de enfermedades en nuestro país, a la atención de niños en hospitales, eso lo digo yo, en hospitales infantiles del sector salud, nosocomios del Seguro Social, del ISSSTE, todo lo que es el sector público. Fíjese lo que son 2,000 millones de dólares, pero a Peña Nieto eso no le interesa, la salud de los mexicanos, es pura mentira, puro cuento. ¿Qué es lo que le interesa? Reforzar a las tropas, reforzar al ejército. No crea usted que nada más para combatir al narcotráfico, para acallar cualquier protesta social, para intimidar a la población. Eso lo digo yo. Por eso, repito, durante la visita se va a concretar la venta de 50 helicópteros militares para reforzar al ejército mexicano en el combate a la delincuencia organizada, al amparo del cual se han incrementado las violaciones a los derechos humanos en México. Se trata de aparatos H-225M Caracal, antes conocidos como S-725. Mire, estos aparatos están blindados, tienen capacidad para transportar a 29 soldados, pueden volar a 260 kilómetros por hora, por las ventanillas llevan instalaciones para ametralladoras y también pueden disparar cohetes de 70 milímetros. Por eso es que lo están tratando también, pues, ¿cómo no? Si es un clientazazazo, 2,000 millones de dólares para comprar armamento. Ya no le sigo con eso porque me indigna. En tanto aquí la gente muere de hambre, la gente vive en la miseria, se desbordan ríos, se caen casas, hay infinidad de enfermedades en los hospitales infantiles donde no hay medicamentos suficientes, no hay material quirúrgico, no hay sábanas para que usted se entere, pero eso sí, podemos ir a presumir al extranjero de que si algo nos sobra es mucho dinero que no es de Peña Nieto, es de nosotros los mexicanos. Ya hablaré después del asunto del Chapo. Mire, las notas que tengo que se están generando en París dicen: una vergüenza total que Francia invite a ese criminal, claman en segundo día de visita de Peña. La nota la firma un periodista francés, Émile Bagasse. Dice: el segundo día de la histórica, entre comillas, visita de Estado de Enrique Peña Nieto a Francia, como lo calificó el propio mandatario, estuvo marcado por la detención de un grupo de manifestantes mexicanos y franceses y el sorprendente color rojo del agua de las fuentes monumentos de París. Rojo del agua de las fuentes, ¿por qué? Porque esto era una forma de decirle a Peña Nieto: esta es la sangre que has derramado en tu país. Casi la mayoría de las fuentes de París
fueron marcadas con tinta roja, que arrojaron sobre el agua cristalina de estas fuentes para decirle a Peña Nieto: esto es lo que está sucediendo en tu país, sangre por todos lados debido a tu programa, a tu estrategia de brutalidad, de represión de las Fuerzas Armadas. Bueno, continúo. Lejos de su país y de la crisis política ocasionada por la segunda fuga de El Chapo Guzmán, el paseo de Enrique Peña Nieto, le llaman paseo, fíjese, y su esposa Angélica Rivera hizo hoy una lujosa parada en el desfile militar de Francia en honor a la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y el inicio de la Revolución Francesa. Era la primera vez que un jefe de Estado latinoamericano era invitado de honor del desfile militar más antiguo del mundo. Para el protocolo diplomático francés se trata de una distinción muy prestigiosa, quizá la más prestigiosa que no es sistemática cada año. Era también la primera vez que un país latinoamericano abría el desfile militar francés con presencia de sus tropas. En un ambiente policíaco, los 156 militares mexicanos bajaron los 2 kilómetros del Arco del Triunfo a la tribuna presidencial, donde estaban sentados los dos mandatarios. Víctor Hugo Cerrato Estrada, teniente coronel de Infantería de Estado Mayor mexicano, desde luego, lideró un contingente mexicano compuesto de integrantes del Colegio Militar, de la Escuela Naval Militar, del Colegio del Aire y de la Gendarmería. Discretamente aplaudidos por el público aglutinado detrás de las vallas, los militares mexicanos recibieron por parte de unos espectadores o turistas discretas, aunque sarcásticas, reflexiones y críticas sobre la fuga del Chapo Guzmán y la crisis de derechos humanos que priva en ese país. Se refieren a México. No entiendo por qué Hollande lo invitó. Creo que matan a mucha gente en México, comentó una espectadora cuando bajaban los militares mexicanos. Su esposo parecía más fascinado por los 6 halconeros que llevaban en su brazo las impresionantes águilas reales y aguilillas del ejército mexicano. Para agradecer a Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, verdadera estrella en su país, el Ministerio de la Defensa francés planeó un show de paracaidistas en honor a los dos países. 6 de ellos saltaron de un helicóptero y desplegaron las banderas mexicanas, francesa y la de la Unión Europea frente a la tribuna presidencial. Para el país anfitrión, o sea, Francia, la visita de Peña Nieto tiene que ser la culminación, el clímax del proceso de recalentamiento de las relaciones entre ambos países. Para las autoridades francesas era entonces imposible arruinar la luna de miel con unos inconformes por las protestas, que fueron muchas y permanentes. La avenida de los Campos Elíseos estaba repleta de policías en uniformes y vestidos de civil, o a veces disfrazados de turistas con pantalones cortos y cámaras. El miedo a un atentado terrorista o a un ataque al presidente de la República, como ocurrió en 2002, yo creo que se refieren al presidente de Francia, convierte cada año el desfile militar del 14 de julio en la jornada con más presencia policial en la capital gala. Jean-Pierre y una veintena de personas francesas y mexicanos experimentaron esa fuerte intransigencia policíaca. Llegaron esta mañana a los Campos Elíseos con una sorpresa para los 156 militares mexicanos del desfile: pequeños guantes de látex pintados de rojo, color sangre, con el número 43 escrito en negro, pero no había empezado el desfile que ya los policías nos estaban vigilando, dice Jean-Pierre de APRO. Fíjese usted, se refieren a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Teníamos escondidos los guantes, pero algo sospecharon y nos sacaron del público por medio del walkie-talkie. La policía alertó sobre la presencia de mexicanos. Detienen a muchos manifestantes. Los agentes revisaron las bolsas de los supuestos informes y los llevaron a la comisaría en un camión de la Policía Nacional. No consiguieron arrestarnos a todos, dice Jean-Pierre. Una compañera se quedó en el público, pero con tantos policías infiltrados era complicado. Cuando bajaban los soldados mexicanos, un policía francés la amenazó diciéndole: cuidado, te estoy vigilando muy de cerca. En la comisaría, los policías quitaron a los detenidos las pertenencias y empezaron a preguntarles su identidad, de dónde era, lo que iban a hacer, el nombre de su organización francesa, desde luego, y de mexicana, si tenían algún jefe responsable. 4 o 5 horas más tarde, todos los inconformes con los peligrosos guantes rojos fueron liberados sin cargos. Otra nota dice: Enrique Peña Nieto, invitado cargoso para la prensa francesa.
Ese episodio revela la atmósfera represiva que reina a lo largo de la visita de Estado del mandatario mexicano, verdadera alfombra roja desplegada por los franceses para el socio económico mexicano, así como lo calificó un comentarista del canal BFM TV. Hay controversias, pero aquí México es un posible socio económico con Francia. El presidente Peña viene para firmar contratos, pero sí, es una visita controvertida porque en México, como lo vimos con la fuga del Chapo Guzmán, hay mucha podredumbre y corrupción y las violaciones a los derechos humanos son frecuentes. Los opositores asesinados y los periodistas también asesinados y amenazados, dijo el comentarista durante el desfile. Usualmente el canal BFM TV no suele ser un especialista del periodismo crítico. Por lo tanto, tal comentario en uno de los canales de mayor audiencia en el país galo refleja la temperatura de la prensa francesa escéptica ante la visita del Estado mexicano, a quien no lo ven con mucho agrado, a quien lo ven como un criminal, como un represor, y también le censuran el que destine $2,000 millones para la compra de material y helicópteros de carácter militar para seguir reprimiendo a los mexicanos. Radio France Internacional calificó esa visita de muy criticada y concretada en un momento particularmente delicado para el gobierno mexicano. Liberación, en una nota titulada Peña Nieto, el invitado cargoso, recuerda que ese mismo gobierno presente en los Campos Elíseos demostró muy poca voluntad en investigar la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala. Para el muy leído y popular Le Parisien, que considera el desfile militar como un instrumento diplomático, hay que recordar, bien entre comillas, las declaraciones del alto comisionado de la ONU, Juan Méndez, sobre la tortura generalizada en México, tanto por militares que por policía y de manera impune. El agua sale roja. El colectivo París Ayotzinapa organizó esta tarde el otro 14 de julio, con una movilización en el corazón de París en honor a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los otros desaparecidos y todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Un centenar de personas francesas y mexicanos repudiaron en la Fuente de los Inocentes la presencia del mandatario Peña Nieto y la diplomacia económica promovida por el gobierno francés. Es una vergüenza total, bien entre comillas, es una vergüenza total que Francia invita a este criminal para el Día Nacional que conmemora los valores de la revolución, desde luego de la Revolución Francesa, reprochó Camille, una estudiante parisina y también otro comentarista de la radio y de la televisión francesa. Los colectivos París Ayotzinapa y Marsella Ayotzinapa tuvieron la idea de echar colorante alimentario rojo en las fuentes monumentos de San Michel, de los Inocentes en París y de la Plaza Stalingrad en Marsella. Poco a poco el agua se tiñó de rojo ante la mirada sorprendida de los parisinos y turistas. Pegaron en las fuentes rostros de los estudiantes, papeles que explican las desapariciones en México. Es el símbolo de toda esa sangre derramada y de los que no tienen justicia, declaró una de las organizadoras. Hasta aquí le dejo. Esto es lo que no se lee en México, ¿eh? Esto seguramente, pues si lo va a publicar Proceso, quién sabe, La Jornada, pero nada más. Los demás van a ser puros elogios. Una visita triunfalista de Peña Nieto a Francia, aunque el señor fue a dar $2,000 millones por la compra de aeronaves, y muchas gracias. Ya después comentaré lo del Chapo Guzmán, que cómo es posible que el gobierno de México ofrezca 60 millones de recompensa. Entonces, ¿para qué pagamos tantos policías? Pues que supriman a las policías y que todo lo hagan a base de soplones, de delatores, que den dinero para que cuando se cometa un hecho delictuoso, pues sea la ciudadanía civil. Pero, ¿quién cree usted que de los ciudadanos vaya a delatar al Chapo? Hay tanto repudio por el régimen de Peña Nieto que hasta les da gusto que se haya fugado, porque esto es un golpanazo brutal para el gobierno de México. Yo no he analizado debidamente si fue una fuga o una salida complaciente, lo que me parece muy sospechoso, porque hay tanta insistencia en llevar a camarógrafos y a diputados federales para que conozcan que el túnel sí existió, que se fugó por el túnel, para que no vayan a decir, no es que se lo sacaron por la puerta, como la vez anterior que decían que había salido en un carrito de lavandería. ¿Qué tiene que hacer un carrito de lavandería fuera de un penal? Pues no es cierto, salió vestido de custodio por la puerta en la fuga anterior. Pero esto ya lo comentaremos. Pero repito, esto es lo que dice la prensa francesa acerca de la visita de Peña Nieto, una visita repudiada allá
en toda Francia, sobre todo en París y en Marsella. Muchas gracias.